Economía es viernes, ya 26 de junio y el día viene pues con la mirada, con el corazón y con la pena puesta en Venezuela. A las 3 de la mañana el gobierno venezolano ha actualizado los datos. De momento 235 personas han perdido la vida. Es un número provisional. Más de 4.000 heridos y los desaparecidos pues se cuentan por centenares. Los edificios aún se siguen cayendo en la zona de Guayara, que es la más afectada. Los equipos de rescate son escasos y el pueblo pues se está movilizando para ayudar a las víctimas. Bomberos españoles se dirigen ahora mismo al país, a Venezuela. Bueno, aquí en España el proceso de degradación parlamentaria es imparable. Ayer, por primera vez, el Congreso y el Senado aprobaron por mayoría absoluta sendas mociones para pedir la dimisión del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, pero es una proposición, la moción no es vinculante. ¿Y en los mercados qué tenemos? Bueno, pues el rojo es el protagonista, lo estamos viendo en Asia y también en el Nasdaq, que se anotó su cuarta sesión consecutiva de caídas. ¿Por qué? Bueno, pues por la última decisión de Apple y Microsoft. Se atraganta el mercado, aumentarán el precio de sus productos por la escasez de memoria. Roberto Sol, buenos días. Buenos días. La firma de Cupertino ha anunciado que los precios de sus iPads y MacBooks podrían subir entre un 20 y un 30%. El mercado recogió esta noticia con un desplome del 6%, la mayor caída para la tecnológica en un año, aunque esto no era del todo inesperado, ya que, como indicó su todavía CEO Tim Cook en una entrevista para The Wall Street Journal, las subidas de precio eran inevitables. En el caso de Microsoft, el principal producto afectado será su Xbox, que subirá entre 100 y 150 dólares dependiendo de la capacidad de memoria del modelo en cuestión. Su Xbox Series X pasará a costar 800 dólares, 300 más que en 2020, año de su lanzamiento, aunque menos. Microsoft también cayó con fuerza, más de un 3%. Bueno, Microsoft y Apple, protagonistas, arrastran a los índices, pero hay otro elemento dentro de la tecnología que también estaría penalizando al mercado. Es OpenAI. Podría retrasar su estreno bursátil a 2027, lo cuenta The New York Times. 3 fuentes familiarizadas con el asunto han asegurado al periódico que los banqueros que están asesorando al desarrollador de ChatGPT le han advertido de la volatilidad de las acciones tecnológicas. Además, el diario afirma que Sam Altman presionó a estos asesores para conseguir una valoración de $1 billón. Estas noticias llegan después de las preocupaciones sobre lo que es para algunos el excesivo gasto en IA y las disputas internas entre Altman y Sarah Friar, su directora financiera, precisamente sobre la fecha de su oferta pública de venta. Según Bloomberg, esta vería la luz el próximo octubre. Otra vez es la tecnología el motor, en esta ocasión, de las caídas. Lo vemos en Asia, lo vemos también en Estados Unidos y en los futuros europeos, mientras el mercado está evaluando las expectativas de tipos de interés más altos, lo que está fortaleciendo al dólar y está presionando a la baja a los precios del oro. Eva Villanueva, buenos días. Muy buenos días, Susana. Pues sí, como dices, el paraguas se escribe con esa venta masiva global en tecnología que en tiempo real se está cebando con los índices asiáticos, los abiertos, y que en el caso del Kospi surcoreano está marcando ahora mismo un desplome que roza el 8%, 8.221 puntos, lo que marca el Kospi surcoreano, que ha vuelto a ser detenido por quinta vez en el año 20 minutos y tercera vez en la semana. Es ese movimiento que hace que se constate esa tensión y volatilidad en medio del desplome tecnológico. El índice Nikkei en Tokio está perdiendo casi el 5%, lo tenemos en 68.827 puntos, y vemos como el Hansen de Hong Kong cae hasta ahora un 2%, algo menos que la China continental. Importante ver, por supuesto, cómo en medio de esa venta masiva está el origen en Wall Street, en el Nasdaq, como decías, y que en futuros está advirtiendo de nuevas caídas para este 26 de junio, viernes, cierre de semana. 1,50% es lo que anticipan de caídas los futuros del Nasdaq 100, y vemos también cómo los futuros del S&P 500 retroceden un 0,74%. Todo después de haber visto una sesión en la que los principales índices neoyorquinos veían ese movimiento de presión en la tecnología al cierre, pero el que Dow Jones esquivaba las caídas y subía tan solo un 0,14%,
0,5% después de haber tocado máximos intradía y con un VIX, un índice de volatilidad del miedo, sobre el S&P 500 que subía hasta 18,80. En cuanto a los futuros europeos, los del DAX advierten una apertura de caída en Europa del 0,87%, prácticamente lo mismo que vemos a esta hora en el caso del Eurostock, que anticipa un 0,86% de caída. Y todo viendo cómo el oro ahora mismo está recuperando el nivel de los $4.000. Aún así, está acumulando una caída semanal que es la cuarta, del orden del 4%, y acumulando un retroceso del 12% en el mes, mientras, por supuesto, lo que vemos es ese fortalecimiento del dólar, del billete verde, mientras asiste ese aumento de las expectativas de subidas de tipos. El índice dólar, que enfrenta al billete verde y principales divisas en 101,39 unidades, mientras que el euro dólar vemos cómo cotiza en 1,1376 unidades. Y por supuesto, en los bonos, la rentabilidad del Treasury a 10 años hemos visto cómo su rentabilidad ha cedido hasta el 4,37%. Bolsas que están mirando también al petróleo. Alta volatilidad en el precio del crudo. Ayer llegó a rebotar más de un 2% para luego retornar a niveles previos a la guerra. A esta hora el Brent, con vencimiento en agosto, cotiza a 73,72 dólares. ¿Qué ha pasado? Bueno, una embarcación frente a las costas de Omán ha sido atacada. Según cuenta The Wall Street Journal, que cita a funcionarios estadounidenses, Irán fue el responsable de disparar contra un carguero con bandera de Singapur en el estrecho de Hormuz. No ha habido víctimas. La Organización Marítima Internacional ha suspendido la evacuación a los buques y a los marineros atrapados en el Golfo. Quieren, antes, reconfirmar que se mantienen las garantías de seguridad necesarias para esos buques, para todos los que se encuentran en la región. La realidad es que el crudo llegó a tocar los $120 al inicio de la guerra y ahora está en torno a los 72-73 dólares. Su desplome está arrastrando a los carburantes, al diésel y a la gasolina, que encadenan 4 semanas de caídas consecutivas. Se abaratan un 9% desde máximos. El gobierno español va a decidir la próxima semana si prorroga o no la rebaja fiscal a los carburantes, y hoy mismo serán los ministros de energía de los países de la Unión Europea quienes debatirán medidas para mejorar las redes energéticas. Y mientras, en Estados Unidos, lo contaba Eva, división en la Reserva Federal tras el índice de gastos de consumo personal. El PCE, el indicador preferido de la Reserva Federal, arrojó cifras en línea con lo esperado. Los precios subyacentes sin energía y alimentos subieron el 3,4% anual y la inflación se situó en el 4,1%. En la Reserva Federal, unos entienden que la inflación es demasiado alta y que deben subir los tipos de interés. Es el caso del presidente de la Reserva Federal de Chicago, Goolsbee. La situación ha sido un poco más preocupante en el sector de los servicios, porque eso no es real. Esa elevada inflación no se debe a los aranceles, tampoco se debe a los precios del petróleo, así que creo que tenemos que seguir atentos a estas cifras. No todo ha sido negativo en este informe sobre la inflación. Otros, sin embargo, consideran que el dato cumple con lo esperado y que, por lo tanto, los tipos deben permanecer sin cambios. Es el caso del presidente de la Fed de Nueva York. ¿Y el mercado qué es lo que dice? Bueno, la herramienta FedWatch indica que el mercado le da un 70% de probabilidades a un mantenimiento de tipos en la reunión de julio. Pero en septiembre las probabilidades de mantener tipos bajan al 40%. 7 y 9, Radio Intereconomía. El día nos trae más noticias. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. El Fondo Monetario Internacional advierte de que hará falta tiempo para que los precios de la energía y las materias primas se normalicen tras el acuerdo entre Estados Unidos e Irán. Rubén Gil, buenos días. Buenos días. El organismo asegura que observa una caída de los precios tras ese acuerdo y la reapertura del estrecho de Hormuz, pero dice que hará falta tiempo para que los flujos comerciales del Golfo se normalicen. La portavoz del FMI apunta que su mayor preocupación es el impacto del conflicto en los países en desarrollo, que son importadores netos de energía y cuentan con escasas reservas fiscales o de petróleo y otras materias primas, especialmente, dice, en África. Irak amenaza con abandonar la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, si no se aumenta su cuota de crudo. Lo que supondría un duro golpe para el organismo, del que ya salió hace unas semanas Emiratos Árabes Unidos. Sin ambos países, la OPEP perdería el 27% de su producción. Irak quiere que el organismo le conceda una cuota de producción de petróleo más alta para aumentar su producción. Horas después de esta filtración, el gobierno de Irak daba un paso atrás y aseguraba que de momento no están considerando abandonar el cártel. El Congreso
Congreso exige a Pedro Sánchez que se someta a una cuestión de confianza y presente su dimisión. La moción del Partido Popular sale adelante con los votos de Vox y de Junts e insta al presidente del gobierno a que dimita o se someta a una votación para comprobar que sigue teniendo el apoyo que obtuvo la investidura. Tensión política que se puede empezar a notar en la economía. Desde la IREF avisan de que una falta de presupuestos puede frenar el crecimiento económico. Un frenazo que ya se ha visto en el primer trimestre del año, cuando el PIB moderó su crecimiento 2 décimas hasta el 0,6%. La Unión Europea transfiere el primer tramo del préstamo a Ucrania. 3.200 millones de euros, al que se van a sumar otros 6.000 millones para producir drones. Ursula von der Leyen. Hoy estamos transfiriendo el primer tramo de este préstamo, más de 2.000 millones, exactamente 3.200 millones de euros en asistencia macrofinanciera. Así que estoy feliz y orgullosa de anunciar este desembolso hoy. Y en los próximos días empezaremos a entregar los primeros fondos de los 6.000 millones de euros destinados a la producción de drones. Esto es efectivamente solidaridad en acción. El total del préstamo asciende a 90.000 millones, de los que Bruselas tiene previsto movilizar hasta 45.000 millones antes de que acabe el año. El anuncio lo hacía la presidenta de la Comisión en la Conferencia para la Recuperación de Ucrania, que va a terminar este viernes en Polonia. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, asegura que en la cumbre de Ankara se anunciarán importantes contratos de defensa. Rutte asegura que el resultado de estas inversiones no es solo una mayor seguridad, sino que sitúa a la alianza en las primeras etapas de una revolución industrial de defensa que ayudará a impulsar las economías y a sustentar cientos de miles de empleos a ambos lados del Atlántico. En Ankara espero ver a la industria y a la innovación plenamente implicadas para ayudarnos a proporcionar las capacidades que exige una disuasión increíble y una defensa eficaz. Los aliados están invirtiendo mucho más, los presupuestos están ahí, pero los medios y las capacidades que necesitamos para disuadir y defender simplemente no están disponibles con la escala ni con la rapidez que requiere nuestra seguridad. Palabras del secretario general de la OTAN en un momento en el que las empresas europeas de defensa están asumiendo importantes pérdidas en bolsa en medio del pulso de algunos países con Donald Trump. Y en Venezuela los datos provisionales elevan a 235 el número de fallecidos por los terremotos que han sacudido al país. Y 4.300 heridos. España ya ha confirmado 2 muertos y 80 ciudadanos sin localizar tras esos seísmos. Mientras los equipos de emergencia buscan supervivientes entre los edificios derrumbados, países de todo el mundo se vuelcan en enviar ayuda a Venezuela. Entre ellos Estados Unidos. Marco Rubio. He tenido la oportunidad de hablar con Delcy Rodríguez, la presidenta en funciones. Evidentemente estamos a la espera de más información, aunque ya hemos desplegado equipos de búsqueda y rescate procedentes de Fairfax, Virginia y de Los Ángeles. Enviaremos alguno más. Ahora mismo la necesidad más urgente son precisamente las labores de búsqueda y rescate.